tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, Encantada de muchísimas verte otra vez. gracias por venir. A vosotros. Que puedas visitar nuestra casa. Yo encantada de estar aquí in situ y de Encantada. poder... Bueno, Entonces, pues pues venga, pasamos, sí. vamos a... Que es psicóloga. Igualmente. Ya bueno, aprovecho también para presentar a Susana. Y entonces, bueno, se denomina Servicio de Videointerpretación Viltec y tienes a... Hola, encantado, te dice Miguel. Bueno, pues este es el... Pues una vez que se ha editado y se ha montado, procuramos que quienes salgan en los vídeos sean los propios trabajadores profesionales que atienden. Sí, esta es de obligado cumplimiento visitarla. Toda cualquier persona que viene. No queríamos convertirnos en un gueto de solamente personas sordas-signantes, sino en Coruña el funcionamiento de este servicio y tenemos a 14 niños que, bueno, que trabajan, pues eso, É fundamental que nos recursos que a Administración pon a disposición das mulleres non se atope ningunha muller discriminada pois polo feito, por exemplo, de ter unha discapacidade. Isto digo desde as dúas perspectivas onde creo que o Goberno podemos actuar e podemos colaborar coa sociedade. Unha é a evidente, que son os recursos que se poñen a disposición cando a muller xa sofre da violencia de xénero. E aquí é trascendental este convenio porque, evidentemente, se a asistencia xurídica e, por suposto, tamén a asistencia médica ou o teléfono que se dirixe a muller ou a asistencia psicolóxica non se fai comprensible para unha persoa cunha problemática auditiva, non imos chegar a prestar o servizo, polo tanto, ese recurso non vai chegar á muller.